A continuación se presenta la tarea número 3 de transferencia de calor, cuyo objetivo es calcular el calor transferido por convección desde la placa al aire usando relaciones semiempíricas y compararlo con los valores obtenidos mediante simulación numérica para distintas condiciones, donde la placa se tiene un largo de 4 metros, donde ésta se enfrenta a un flujo de un fluido cuya velocidad puede tener los valores de 5 y 10 metros por segundo. La velocidad del fluido tendrá distintos ángulos de inclinación, los cuales son de 0, 15 y 30 grados, y solo se tomará la componente horizontal de esta. La temperatura del fluido es de 300 Kelvin, constante, y la placa tendrá un valor de temperatura de 800 Kelvin y 1300 Kelvin. Para el cálculo del calor transferido por convección desde la placa al aire, necesitaremos las propiedades del fluido. Estas fueron obtenidas con la temperatura de la película, la cual es la semisuma de la temperatura superficial de la placa y la temperatura exterior. Luego, según la tabla A15 del libro de transferencia de calor Sengel, las propiedades quedaron así. En la pregunta número 1 nos piden estimar la posición de la placa donde la capa límite del aire se vuelve turbulenta y el porcentaje de la placa donde la capa límite es laminar. Bueno, lo primero que hicimos fue la aproximación de que el cambio de laminar a turbulento es instantáneo, por lo que la posición donde la placa se vuelve turbulenta estaría dado en el Reynolds crítico 5 por 10 a la 5. Entonces, estas distancias quedarían así. Luego, para el cálculo del porcentaje de zona laminar de la placa, tomamos de que el 100% de la placa son los 4 metros de ella, por lo que los porcentajes quedaron así. A modo de conclusión, podemos notar que para el caso de temperatura superficial de la placa de 800 Kelvin y de velocidad del flujo de 10 metros partido por segundo, la placa presenta una zona laminar y una zona turbulenta. Para esta pregunta se pide escoger las relaciones empíricas para el cálculo del coeficiente de convección y determinar el número necesario de divisiones de la placa para poder obtener una buena aproximación del flujo de calor. Bueno, para las relaciones empíricas se escogieron las que se muestran a continuación, las cuales es el número de Nusselt tanto para un flujo laminar y un flujo turbulento, que estas dependerán del número de Reynolds y de Brandt. En ciertas ocasiones el flujo en la placa pasará de una zona laminar a turbulenta, por lo que se deberán ocupar estas dos relaciones a la vez, teniendo cuidado en qué punto aplicarlas y dónde no. Para el número de divisiones de la placa, tendremos que el correcto será cuando el calor resultante transferido ya no varíe significativamente, por lo que al realizar los cálculos tenemos que a partir de 20 nodos el calor resultante ya no varía. Para nuestro caso usaremos 20 nodos y 50 nodos para comparar. Hay que destacar que la posición del nodo se encuentra a la mitad de cada sección como lo indica la figura. Luego, las fórmulas para el cálculo del calor de cada sección serán las siguientes. Lo siguiente fue determinar el calor disipado desde la placa hacia el flujo por unidad de ancho. Los valores de nuestras tablas están en watt-metro, mientras que las analíticas están en kilowatt-metro. Bueno, al determinar los calores, notamos que en sí se parecen bastante, existen ciertas diferencias, sobre todo cuando el valor de la velocidad del flujo es de 10 metros partido por segundo. Estas diferencias existen porque el cambio de laminar a turbulento no es instantáneo, ya que existe una zona de transición entre ellos. Lo otro fue que no contamos con la componente vertical del flujo, ya que ésta debería aumentar el calor transferido desde la placa al aire. Por último, al comparar los resultados entre 20 y 50 nodos, tenemos que los errores se reducen bastante en los 50 nodos, ya que a mayor cantidad de nodos, mayor exactitud tenemos. En este problema se pide obtener el gráfico de la variación del coeficiente de convección a lo largo de la placa, para los distintos casos, los cuales son los que se muestran a continuación. Y en términos generales, se puede observar que el coeficiente de convección, mientras se desplaza por la placa, va disminuyendo hasta llegar a un valor constante. Y en el caso particular de un flujo con velocidad de 10 metros por segundo y una temperatura de 800 Kelvin, en un cierto punto se puede observar que el coeficiente de convección da un salto, aumentando para luego tener el mismo comportamiento que antes. Bueno, este salto ocurre ya que ahí es donde el flujo pasa de ser laminar a uno turbulento, considerando un cambio instantáneo. Y el aumento del coeficiente de convección se debe a que en un flujo turbulento la velocidad de transferencia de calor es mayor. Lo último que se nos pide
es cuánto debería ser el coeficiente de convección para un análisis sin divisiones, de modo que el flujo de calor sea el mismo que el calculado en el ítem anterior. Bueno, al ya tener el calor disipado para las distintas condiciones, procedemos a utilizar la siguiente expresión, la cual nos dice que el calor total disipado es igual al coeficiente de convección global por el largo total de la placa por la diferencia de temperatura de la superficie y el exterior. Lo que al despejar tenemos que los coeficientes quedaron de la siguiente manera. Bueno, esta fue la tarea número 3 del ramo de transferencia de calor. Muchas gracias.